Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el amor, la pasión y el drama turco son el pan de cada día. Hoy preparen sus pañuelos porque vamos a sumergirnos en un momento que les aseguro, les tocará el corazón. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de una dedicatoria que, según dicen, es tan emotiva que hasta las piedras lloran. Sí, como lo oyen, vamos a analizar a fondo ese supuesto mensaje que Kerem le dedicó a Hande, un mensaje que ha incendiado las redes sociales y ha revivido las esperanzas de quienes aún sueñan con verlos juntos otra vez. Antes de que sigamos, por favor, un pequeño favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando cada gesto, cada mirada, cada rumor sobre sus ídolos turcos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y así ser los primeros en enterarse de todos los chismes y las novedades del mundo del espectáculo turco. Vamos, un clic no cuesta nada y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de la farándula turca. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkal Kapm, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y la transición a la vida real fue celebrada por sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. El mundo se rindió ante el encanto de Eda y Serkan, y esa magia trascendió la pantalla. Viajes juntos, fotos robadas por paparazzi, declaraciones tímidas pero reveladoras, todo alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y a una legión de fans preguntándose qué había pasado. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, y como suele suceder, surgieron un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de presiones laborales y mediáticas, e incluso hubo quienes apuntaron a terceras personas. Se habló de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, e incluso de la aparición de supuestas nuevas parejas en el horizonte. La presión mediática con sus constantes rumores y especulaciones, sin duda, también jugó un papel importante. Vivir bajo el escrutinio constante de las cámaras no es fácil, y puede desgastar incluso la relación más sólida. Y ahora, en medio de toda esta nebulosa, surge esta supuesta dedicatoria. Un mensaje que, de ser cierto, podría cambiarlo todo. Pero, ¿de dónde salió este rumor? ¿Quién lo filtró? Y lo más importante, ¿es real? ¿Será una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada? ¿Un intento desesperado de un fan de alimentar las esperanzas de una reconciliación? ¿O tal vez, la chispa de un amor que nunca se extinguió por completo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La verdad es que la fuente original de esta información es bastante difusa. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de Hande Erçel. La noticia se ha propagado principalmente a través de las redes sociales, en foros de fans y cuentas de Instagram dedicadas a la pareja. Un verdadero juego del teléfono descompuesto donde la información se distorsiona con cada repetición. Capturas de pantalla borrosas, testimonios anónimos y teorías conspirativas inundan el Internet. La falta de una fuente fiable solo alimenta la especulación y el fervor de los fans. Muchos aseguran que el mensaje fue publicado en una historia de Instagram por Kerem, pero que fue borrado poco después. Otros dicen que se filtró a través de un amigo en común. La realidad es que no hay pruebas contundentes que respalden la veracidad de esta información. La volatilidad de las historias de Instagram hace que sea prácticamente imposible verificar su autenticidad. Una historia efímera que desaparece en 24 horas, dejando tras de sí un rastro de dudas y posibilidades. La posibilidad de que un amigo cercano haya filtrado el mensaje, aunque plausible, también es difícil de confirmar. La discreción, al parecer, no es el fuerte de todos. Pero independientemente de su origen, el mensaje ha generado una enorme expectación. ¿Y qué dice exactamente esta dedicatoria que ha hecho suspirar a tantos? Según las traducciones que circulan por Internet, el mensaje es algo así como: a ti que fuiste mi sol en los días grises, mi compañera de aventuras, mi confidente y mi gran amor. A ti que me enseñaste a amar de verdad y a reír sin reservas. A ti que siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Gracias por todo, Hande.
Una declaración de amor en toda regla, impregnada de nostalgia y gratitud. Palabras que resuenan con la intensidad de una pasión vivida y recordada con cariño. Uf. Solo de leerlo se me pone la piel de gallina. Si este mensaje es real, no cabe duda de que es una declaración de amor en toda regla. Un reconocimiento de la importancia que tuvo Ande en la vida de Kerem y una muestra de que, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto siguen intactos. El mensaje evoca recuerdos de momentos compartidos, de risas y confidencias, de un amor que transformó sus vidas. Un amor que, a pesar de las dificultades, dejó una huella imborrable. Pero, seamos realistas, también podría ser una invención. En el mundo de las redes sociales es muy fácil crear noticias falsas y manipular la información. No sería la primera vez que se difunde un mensaje atribuido a una celebridad que luego resulta ser falso. La falsificación de mensajes y perfiles es una práctica común en el mundo digital. Con herramientas de edición de imagen y la capacidad de crear perfiles falsos, cualquiera puede inventar una historia y difundirla en cuestión de minutos. La credulidad y el deseo de creer en un final feliz facilitan la propagación de estas noticias falsas. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta dedicatoria es real o no? Pues, lamentablemente, no hay una respuesta fácil. Lo único que podemos hacer es analizar la situación con objetividad y considerar todas las posibilidades. Jugar a ser detectives, analizando cada detalle y buscando pistas que nos permitan desentrañar la verdad. Pero sin caer en la trampa de la obsesión y el fanatismo. Por un lado, es cierto que Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca han hablado abiertamente sobre su relación ni sobre los motivos de su ruptura. Por lo tanto, no sería extraño que Kerem haya decidido expresar sus sentimientos a través de un mensaje privado, en lugar de hacerlo públicamente. La privacidad es un bien preciado para las celebridades. Compartir su vida personal con el mundo puede ser agotador y peligroso. Por lo tanto, es comprensible que Kerem haya optado por un mensaje más íntimo y personal, lejos del escrutinio público. Por otro lado, también es cierto que ambos actores están muy expuestos a la atención mediática y que cualquier declaración que hagan puede ser malinterpretada o utilizada en su contra. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal. Cada palabra, cada gesto es analizado al milímetro y puede ser utilizado para crear titulares sensacionalistas. La presión de mantener una imagen pública impecable puede ser abrumadora y condicionar sus acciones. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras profesionales y están trabajando en nuevos proyectos. No sería sorprendente que esta dedicatoria haya surgido como una forma de desviar la atención de sus proyectos y generar más interés mediático. El mundo del espectáculo es un negocio y la publicidad es esencial para el éxito. Una dedicatoria como esta, real o inventada, puede generar un gran revuelo mediático y beneficiar a ambos actores. Pero, más allá de si el mensaje es real o no, lo que realmente importa es el impacto que ha tenido en los fans de la pareja. La simple posibilidad de que Kerem y Hande puedan reconciliarse ha reavivado las esperanzas de muchos y ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Un verdadero tsunami de emociones que ha inundado el Internet. Los foros de fans se han convertido en un hervidero de teorías y deseos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y esperanza. La llama de la fe en un final feliz se ha reavivado con fuerza. Muchos fans creen que esta dedicatoria es una señal de que Kerem todavía ama a Hande y que está dispuesto a luchar por recuperarla. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que el mensaje es simplemente una forma de mantener viva la llama del recuerdo y de seguir generando interés mediático. La fe y el escepticismo se enfrentan en una batalla constante. Los creyentes ven en cada detalle una señal de esperanza. Los escépticos analizan la situación con frialdad y desconfianza. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que apasiona a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, su ruptura y ahora esta supuesta dedicatoria son un reflejo de las complejidades del amor y de las relaciones humanas. Un espejo en el que muchos se ven reflejados, con sus ilusiones, sus decepciones y sus esperanzas. Y es que al final, todos queremos creer en los finales felices. Todos queremos pensar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades son posibles. Y la historia de Kerem y Hande nos da esa esperanza.
La esperanza de que el amor pueda vencer al tiempo, a la distancia y a las dificultades. La esperanza de que dos personas que se aman puedan encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que ambos actores son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de si están juntos o no. La fama no les da derecho a invadir su intimidad y juzgar sus decisiones. Son seres humanos con derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Así que antes de dejarnos llevar por la euforia o por la decepción, es importante reflexionar sobre lo que realmente importa, el bienestar y la felicidad de Kerem y Hande. Su felicidad debe ser lo primordial, más allá de nuestros deseos y expectativas. Y hablando de reflexionar, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la dedicatoria es real? ¿Piensan que Kerem y Hande podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son el alma de este canal. Compartir sus ideas y opiniones enriquece el debate y nos permite comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Y para finalizar, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado y debemos tomar toda esta información con cautela. La prudencia y el sentido común son fundamentales para no caer en la trampa de la desinformación y el sensacionalismo. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de los actores más queridos y admirados del mundo. Su legado en la televisión turca es innegable y su impacto en la cultura popular es incuestionable. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de la emotiva dedicatoria de Kerem a Hande, analizando el origen de la noticia, el contenido del supuesto mensaje y el impacto que ha tenido en los fans de la pareja. Hemos recordado la historia de amor entre Kerem y Hande, su ruptura y las especulaciones que han surgido en torno a su relación. Hemos considerado la posibilidad de que el mensaje sea real o una invención, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Pero lo más importante es que hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores y de no dejarnos llevar por la euforia o la decepción. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es su espacio para hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo turco. Aquí encontrarán noticias, análisis, rumores, entrevistas y mucho más. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre la dedicatoria de Kerem, sobre la relación entre Kerem y Hande y sobre cualquier otro tema que les interese. Hasta la próxima, mis queridos románticos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Un beso enorme.